Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase. En las últimas clases estuvimos viendo el desarrollo del modo de producción capitalista liberal. Estuvimos viendo cómo se fue instaurando de a poco en el territorio americano y cómo Argentina, antes de considerarse Argentina, cómo de a poco fue viendo en qué prácticas ir desarrollando el modelo liberal. Obviamente que esto tuvo sus crisis, sus conflictos para intentar imponerse este modelo en los diferentes territorios del mundo. Y en Argentina también ocurrió. Así que se dieron desde la independencia hasta más o menos aproximado 1852-1853 diferentes guerras civiles para los que defendían el modelo liberal y otros que tenían otra forma de concebir el desarrollo de un país, se fueron disputando el modelo que instaurar. Y las presidencias liberales lograron, una vez que ya habían logrado erradicar los otros modelos, empezaron a crear un montón de serie de leyes, instituciones, infraestructura para ir desarrollando este Estado liberal y adentrarse en el rol que tendría que asumir la Argentina, que era el rol de periférico, de proveedor de materias primas a los países industriales. Estas presidencias fundadoras fueron los que fueron sentando esas bases para el desarrollo de este estilo de país. Y vamos a ver que fueron los que sentaron las bases. Y hoy nos toca analizar los gobiernos que consolidaron ese modelo liberal, que es el régimen conservador, oligárquico, que se va a dar entre 1880 a 1916. Estos gobiernos venideros ya tendrán un Estado organizado y van a consolidarlo con sus medidas. Como ahí les dije, ocurrieron entre 1880 y 1916 y se van a considerar regímenes oligarcas o conservador liberal, así se lo va a llamar. Conservador liberal son dos términos en cierto sentido antagónicos, ¿sí? Pero vamos a ver que estos gobiernos eran liberales en lo económico, permitían la apertura del mercado, querían ser proveedores de materias primas, que Europa nos provea a nosotros de manufacturas y todos los productos industriales, pero van a ser conservadores en la política. Ellos se van a considerar, por eso también el término oligarca, ¿sí? Oligarquía significa que el poder está en manos de un grupo de personas pertenecientes a un sector privilegiado. ¿Cuál va a ser este sector privilegiado? Van a ser los grandes estancieros, los que tenían el mayor poder económico. Estos habían estado limitados durante la primera mitad del siglo XIX y una vez que ya las presidencias fundadoras liberales habían tomado el poder, fue acrecentándose mucho más el poder de este sector oligarca para que una vez a partir de 1880 empiecen a tomar también las riendas de la política. Y ellos creían que ellos eran el sector, como eran el sector económico más poderoso, también tenía que estar solamente en sus manos las medidas políticas y el control del gobierno. Por eso van a imponer un orden conservador en lo político y, y lo liberal va a estar de lleno dedicado a la parte económica. ¿Cómo controlaron esa política? Porque ellos mostraban la máscara que eran liberales, digamos, en todos los ámbitos. Y van a hacer prácticas democráticas, digamos, como todos los liberales del mundo decían apoyar y defender la democracia. En Argentina, esta oligarquía también tenía que defenderlo. Y establecían todos los gobiernos de ellos, eran elegidos de manera democrática, pero una democracia fraudulenta, ¿sí? Estaba totalmente las elecciones con tintes de corrupción. Y las caricaturas de esa época daban notoriedad de el modelo de fraude electoral que había en cada elección que se daba. Y por eso muy poca gente participaba en las elecciones sabiendo que siempre el sector que tenía más poder era el que iba a poder manipular y controlar el gobierno. Vamos a adentrarnos ahora a ver el modelo agroexportador que instauró y fue consolidando este régimen conservador, ¿sí? Como les dije, eran los sectores estancieros y ellos querían tener el objetivo de que sus materias primas
sean enviadas a los países industriales. Y eso fue lo que fueron realizando con un montón de obras, con diferentes medidas que fueron tomando. Y cualquier modelo económico necesita de ciertos factores productivos. Y hay cuatro factores productivos claves, que son el capital, la tierra, el trabajo y la tecnología, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo estos cuatro factores productivos se fueron instalando y desarrollando en el modelo agroexportador. El capital quiere decir las inversiones, ¿sí? El dinero que se utiliza para crear un montón de medidas, de infraestructura, de instalaciones, para aumentar también la producción. Este capital, ¿de dónde va a provenir? Va a provenir de los países industrializados y también de los ingresos que Argentina va teniendo, las ganancias que va teniendo de las exportaciones. Pero principalmente viene de los países industrializados que estaban teniendo tantos beneficios vendiendo sus productos, conquistando nuevos mercados, que ese dinero que ganan no lo pueden dejar quieto, porque si no se estanca, ¿sí? Y empieza a perder valor. Así que siempre, todo el tiempo, ese dinero tenía que estar en movimiento. Y una forma de estar en movimiento era invertirlo, ya sea en infraestructura, ya sea de manera financiera, pero lo invirtieron mucho, principalmente Gran Bretaña, que era la gran potencia del siglo XIX, lo instaló mucho, invirtió mucho en la Argentina, ¿sí? El capital sirvió obviamente para, si invertía en Argentina, iba a crecer la producción de materias primas y Gran Bretaña iba a tener todavía más materias primas para comprar y de ese modo aumentar las producciones de las industrias que tenían ellos ahí. Así que les servía esas inversiones, realizarlas a Gran Bretaña. Y Argentina fue un lugar predilecto para realizarlas, pues sabían todo el potencial que tenía para acrecentar sus materias primas. El tema de la tierra. Argentina, fíjense, durante la primera mitad del siglo XIX, gran parte del territorio dentro de las fronteras de Argentina estaba en manos de los pueblos originarios. Ya a partir de 1880, habiendo controlado todas las provincias, digamos, lograron instalar el modelo liberal, ahora quedaba instaurar ese modelo en las tierras que controlaban los pueblos originarios, que eran totalmente reticentes, no querían que se les imponga ese modelo porque sabían que iban a tener una relación de dominados. Por eso a la fuerza, los oligarcas, con el presidente Julio Argentino Roca, que es el primer presidente del régimen conservador, realizan la campaña o conquista del desierto, lo que llamaban ellos. Un nombre totalmente falaz porque en verdad no era un desierto, sino que estaba lleno de pueblos originarios. Pero quisieron instalar esa idea de desierto para justificar que no había nadie y por eso había que controlarlo y dominarlo. Y obviamente que los pueblos originarios que había fueron o asesinados, expulsados o también se los llevaron a diferentes actividades de otros lugares como casi una relación de esclavos. Fíjense cómo Roca avanzó, como en las presidencias conservadoras avanzó un montón, ¿sí? Hasta las presidencias conservadoras solamente controlábamos este terreno. Una vez que vinieron las presidencias conservadoras, ya todo el territorio se fue expandiendo. Primero acá, después continuó con la Patagonia, con el total de la Patagonia, y luego con el tema del control del Chaco, ¿sí? Eso nos demuestra cómo fueron expandiéndose de una manera muy grande. Una vez que controlaron esas tierras, obviamente, empezaron a utilizarlas y producir todos los productos que sirvieran, ya sea algodón, lana de cría de ovejas para el tema de la lana, y también la importancia de los viñedos para el mercado interno y externo, pero todas se dedicaron, las volcaron a actividades, a producciones que el mercado liberal necesitaba. El tema del trabajo, ¿sí? El trabajo, Argentina siempre se la consideraba en esa época como que estaba despoblada. Una idea también falaz, ¿sí? Porque en verdad había mestizos, criollos, gauchos en el interior del país, como también estaba lleno de población de los pueblos originarios. Pero no eran la población que el modelo del gobierno conservador consideraba como la idónea para
realizar todas las tareas que tenían en el modelo agroexportador. Por eso van a incentivar la inmigración europea, querían trabajadores europeos para potenciar y civilizar y hacer que progrese el país. Pretendían, obviamente, inmigrantes alemanes, inmigrantes de Gran Bretaña, esos inmigrantes que vinieron a Estados Unidos y en teoría tuvieron ciertas prácticas que lo industrializaron a Estados Unidos. Argentina pretendía lo mismo, pero los inmigrantes que llegaron a Argentina predominantes eran italianos y españoles, ¿sí? Fíjense los italianos y españoles y cómo fue expandiéndose el saldo en miles de personas en pocas décadas. En este régimen conservador, en el modelo agroexportador, incentivaron mucho la inmigración. Y las principales zonas fue las zonas metropolitanas y muy poco en el tema de el sector agrario, porque los conservadores no entregaban tierras a los inmigrantes, sino que se las alquilaban como mucho. Por eso también va a limitar y que siempre las principales regiones tengan que ver con las ciudades donde se instalaron los inmigrantes. Y por último, el otro factor productivo muy importante fue la tecnología. Toda la tecnología, toda la infraestructura que necesitas para desarrollar este modelo. Se van a crear puertos, el ferrocarril se va a extender increíblemente por todo el país para lograr todas las materias primas que se producían de diferentes lugares que lleguen al puerto de Buenos Aires. También la tecnología en el campo para aumentar la producción y va a permitir extenderse. Fíjense cómo la infraestructura, cómo avanzaba en Argentina con el tranvía, los primeros automóviles, el tema del carruaje todavía seguía, y también veamos cómo empezamos con una pequeña red ferroviaria en las principales zonas productivas de la región pampeana y cómo de a poquito fuimos extendiendo las regiones. Fíjense cómo se extendió el ferrocarril y la importancia que tuvo en esa etapa previa al automóvil, ¿sí? Fue una gran importancia y permitió que gran parte del país esté conectado y esté conectado principalmente con el puerto de Buenos Aires, para que después esos productos salgan hacia los mercados extranjeros. Y también la tecnología, cómo fue avanzando el teléfono, las máquinas de coser, el fonógrafo, las máquinas de escribir, la electricidad, todas prácticas y tecnologías que se fueron instaurando a partir del modelo agroexportador de esta época. Muy bien, esos son los factores productivos. Ahora tenemos que ver qué producía la Argentina. Y se van a dar varios ciclos económicos. ¿Qué tiene que ver esto de los ciclos económicos? Son los ciclos que Argentina va viendo a partir de la demanda que se va dando en el mercado externo, qué producto es el que más se está demandando y ese producto incentivarlo y potenciarlo en Argentina para intentar tener los mayores beneficios. El principal producto que empezamos, digamos, fíjense, como Argentina tenía no solamente Gran Bretaña, ¿sí? Un montón de países le destinaba sus productos la Argentina. Pero bueno, el principal era Gran Bretaña, que era la principal potencia de esa época. Y vamos a ir viendo que la ganadería fue el primer impulsor, ¿sí? Y de a poco después la agricultura le va a ir ganando lugar y la ganadería va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero igualmente va a ser muy importante. Entre las dos estaban las principales producciones de la Argentina. El primer producto que la Argentina va a exportar va a ser la lana. Y esta lana estaba realizada a partir del ganado ovino, ¿sí? La cría de los ovinos. Argentina va a tener un gran desarrollo en la cría, va a convertirse en una de las principales proveedoras de lana del mundo y obviamente era destinado a las fábricas textiles de Europa. Ya el segundo boom, como había muchas ciudades que habían crecido producto de la industrialización de Europa y de Estados Unidos, había más bocas que alimentar que ya no estaban trabajando en el campo, sino que estaban en la ciudad y no producían sus propios alimentos. Así que había que proveer a esas personas de alimentos. Y ahí Argentina va a empezar con la carne y los cereales a desarrollar gran parte de sus producciones, ¿sí? Ya tiene que ver más con la alimentación, las producciones que empezaron en el segundo boom de la Argentina.
Y un gran efecto y potenciador de la cría de ganado vacuno fue el desarrollo de los barcos frigoríficos y los frigoríficos, ¿sí? Poder congelar la carne permitió exportarla a grandes distancias y que no se pudra. Y eso permitió a la Argentina aumentar y crecer el proceso, digamos, de generar un gran ganado, un ganado de calidad y que gran parte de los mercados quiera comprar esas carnes. Así que eso permitió que se expanda mucho más. ¿Y cómo va a generar la cría a la Argentina, digamos? Se va a dar un modelo llamado estancia mixta, ¿sí? Cuando veían que convenía más exportar cereales, los estancieros van a aumentar la expansión y la cosecha y la siembra de cereales. Y cuando veían que el ganado convenía más, que había un precio más elevado del ganado, va a aumentar la cría de ganado. Por eso la estancia mixta le permitía reducir pérdidas al estanciero y aumentar sus beneficios. Eso también fue muy importante para el modelo que se instauró. Y esto se hacía, necesitabas una gran cantidad de tierra, ¿sí? Por eso estos estancieros tenían cientos de hectáreas y no permitían que pequeños productores, medianos productores, no puedan desarrollarse como sí lo hicieron en otros países. Muy bien. Fíjense que este modelo tiene cosas muy buenas, permitió mucho crecimiento, pero siempre estamos hablando de que se volcaba en mercado externo. Y eso genera problemáticas, porque Argentina, mucho de lo que ganaba, después compraba muchas cosas que traía de afuera, ¿no? No desarrollaba una industrialización propia y también siempre dependía del mercado externo para que se compren sus productos, lo que generaba que en ciertos momentos cuando se enfriaba un poco la economía, cuando los países industrializados tenían ciertas crisis, disminuzca mucho las compras y también disminuzca mucho el capital invertido y conseguido por las exportaciones. Y ahí generaba ciertas crisis de Argentina. Fíjense cómo Argentina proveía materias primas y cómo en todo el modelo agroexportador le brindaba un montón de cosas en los países industrializados. Le daba mano de obra, inversiones, productos industrializados. Y cuando se daba una crisis en Europa, no nos compraban ni materias primas y no nos llegaban los productos de afuera, tan importantes. Las inversiones, las manos de obra, los productos industrializados, todos esos factores productivos se cortaban. Así que cuando hubo varios ciclos de crisis de producción o de estancamiento, Argentina sufrió de manera mucho más severa esas crisis, por la dependencia que tenía del mercado externo. Es importante también entender que Gran Bretaña, Argentina dependía mucho de Gran Bretaña. No solo Argentina, sino muchos países, porque Gran Bretaña fue la gran potencia del siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Otros países de Europa siguieron los pasos de Gran Bretaña y también se convirtieron en grandes potencias industriales. Y cada potencia fue intentando acaparar mercados y se fueron generando tensiones muy grandes entre las potencias industriales para ver quién controlaba más regiones del mundo. Y fíjense cómo se disputan los terrenos. Las caricaturas de esa época reflejan cómo cada terreno, como acá el dibujo que muestra China, se lo disputaban entre Prusia, Gran Bretaña, Rusia, Japón, Francia, y toda esa tensión se daba por un montón de territorios. Lo que va a llevar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Una guerra imperialista entre las potencias imperialistas y que va a tener grandes consecuencias a nivel mundial porque los mercados se van a ver debilitados, ¿sí? Y va a permitir que entre otro actor muy importante, que va a ser Estados Unidos. El gran victorioso de esta guerra va a ser Estados Unidos, porque se debilitó las otras potencias industriales y Estados Unidos empieza a influir en los mercados de todo el mundo. Fíjense acá como Argentina empezó a sufrir y a tener relaciones mucho más grandes con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos era una gran potencia industrial como también agroganadera. O sea que muchos productos a nosotros no nos compraba Estados Unidos. Y eso fue una gran desventaja, porque invertía Estados Unidos en industria, nos daba capital, pero nunca dependía de nosotros de los productos argentinos. Y eso cuando
cuando después Europa disminuye también la demanda de nuestros productos, hizo que también estén reducidas porque Estados Unidos competía con nosotros. Muy bien. ¿Qué ocurrió también? Un gran periodo que generó que el modelo agroexportador termine, que fue la Gran Depresión de 1929. ¿Qué fue esta Gran Depresión? Ocurrió porque los países europeos y Estados Unidos obligaba a que vuelva el modelo liberal, ¿sí? Que se fomente de vuelta el libre cambio, que se desarrolle de vuelta los roles de los países periféricos y el rol de las potencias industriales. Pero, producto de la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas estaban muy debilitadas y querer volver con todo al mercado liberal generó que, al estar tan inestables por esa debilidad que tenían, sucumbieran y entren en una gran crisis, la gran crisis del sistema capitalista se la considera. Y esta gran crisis va a generar varios años de una gran depresión económica, social y política, y que y empiece toda una política de austeridad de esas potencias. Eso significa que disminuyeron las inversiones, disminuyeron los productos industriales que nos daban a nosotros, disminuyeron las compras de materias primas y eso generó que el modelo agroexportador sucumbiera, ¿sí? Pero también le dio una oportunidad y vamos a ir viendo que los estados del mundo comenzaran a intervenir en la economía, porque si la dejaban actuar libremente, podía ocurrir de vuelta una crisis como la del 29, y también que muchos países periféricos, incluido la Argentina, inicien un proceso industrial, porque como ya no nos brindaban tantas materias, tantas manufacturas los países europeos, porque estaban en una gran crisis, Argentina de a poquito intente desarrollar su propia industria, ¿sí? Acá vemos cómo imágenes de las industrias de esa época, principalmente del alimento y de textiles, que se fueron desarrollando. Muy bien. ¿Por qué se va a dar la crisis de este modelo conservador? La economía tuvo mucho que ver, ¿sí? Como esos ciclos económicos que cuando entraban en crisis las potencias, en Argentina se agravaba mucho la situación. Pero también vamos a ver que en lo político y social había varios reclamos. Primero, producto del crecimiento económico del modelo agroexportador, hubo un ascenso social de sectores de clase media, profesionales, que estaban mejor económicamente, pero querían una participación política que el régimen conservador se las rechazaba, se las prohibía. Por eso, estos sectores de clase media van a intentar organizarse y formar sus primeros partidos democráticos, ¿sí? Uno de los partidos que se va a establecer es la Unión Cívica Radical. Pero como no le permitían participar en la política, van a intentar a la fuerza, con varios intentos revolucionarios, lograr acaparar y tomar el poder, pensando que si hacían algún estallido revolucionario, la sociedad lo iba a acompañar. Pero estos focos revolucionarios de la Unión Cívica Radical, en esta época conservadora, van a ser rápidamente sofocados y reprimidos, pero igual dejaron una marca de la inconformidad de ciertos sectores de la población por el sistema político que había en el país. Pero dichos intentos fueron sofocados, aunque visibilizaron cierto malestar por las restricciones políticas de la población. Vamos a ver también que los sectores trabajadores, campesinos, también tenían un gran malestar, porque aunque había crecimiento económico, era muy poco lo que le daban a la gente que trabajaba en el campo, no le daban casi tierras, las tenían que alquilar, y los trabajadores de las industrias de las ciudades también eran muy explotados y no se le daban derechos. Así que ellos también se van a organizar en diferentes movimientos. Los movimientos que vamos a ver son el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo revolucionario. Los anarquistas querían una transformación completa de la sociedad, derrumbar el Estado, no creían en la democracia liberal, les parecía corrupta y no querían participar en ella. Después tenemos los socialistas que en cambio sí, ellos querían lograr cambios por la vía democrática. Obviamente una democracia mucho más legal, firme, que la corrupción no esté en ella. Querían participar de esa manera y mediante el Estado ir haciendo medidas para cambiar la realidad del país.
Y después está el sindicalismo revolucionario, que lo que ellos querían era, mediante los puestos de trabajo, ir tomando medidas para mejorar la situación laboral. Eso eran también en los grupos trabajadores y campesinos los diferentes movimientos que se fueron organizando. Así que en todos los sectores había un gran malestar y querían cambiar el régimen conservador que había. Por eso, también muy importante considerar que en esos movimientos de trabajadores y campesinos había un gran porcentaje de mujeres, ¿sí? Las mujeres participaban en esas tareas económicas extradomésticas. Obviamente que las mujeres eran doblemente explotadas, como ocurre hoy en día, ya que trabajaban en lugares, en sitios laborales que sufrían mucho la explotación laboral, y también al llegar a la casa tenían que hacer todas las tareas domésticas. Así que tenían esa explotación, ya sea por mujer como por trabajadora. Y como les dije, 22% de la mano de obra era femenina en esa época, así que tenían una gran importancia en los trabajos. Y no solamente en los trabajos que tenían que ver con la clase obrera, sino en la clase media, profesional, también iban incorporando ciertos puestos, y principalmente en el ámbito de la salud, la educación y en algunos puestos estatales, las mujeres fueron teniendo cada vez más importancia, ¿sí? Eran mujeres provenientes principalmente de las clases medias. Muy bien. Para intentar lograr calmar un poco las tensiones que había con esos sectores, un presidente conservador, Roque Sáenz Peña, va a hacer la ley Sáenz Peña, ¿sí? Una forma que mediante logren, a partir, digamos, de una elección limpia, intentar llegar al poder los gobiernos conservadores. Ellos creían que de esa manera la gente los iba a seguir votando igualmente. El voto a partir de la ley Sáenz Peña, la ley de 1912, se volvió universal, secreto y obligatorio. Universal entre comillas porque las mujeres todavía no podían votar, ¿sí? Pero bueno, se lo considera de esa manera. Y como les dije, creían que con esto iban a hacer como una lavada de cara y que la gente iba a aceptar, como creían que iban bien económicamente. Ahora, si en la política se legalizaba mucho más el sistema, la gente iba a seguir apoyándolos. Y en verdad demostraron las elecciones libres con la participación de la gente, demostraron todo lo contrario, que la sociedad se oponía a ese régimen conservador, ¿sí? Iba a llegar en 1916 la primer presidencia radical, la primer presidencia que podemos decir verdaderamente democrática, aunque también faltaba todavía el voto de las mujeres, pero logró llegar por el voto popular un presidente radical, que fue Hipólito Yrigoyen. Pero en 1916, en las primeras elecciones presidenciales bajo este nuevo sistema, el sector conservador es derrotado por la Unión Cívica Radical e Hipólito Yrigoyen es elegido presidente. Este acontecimiento marcó el fin del régimen conservador. Muy bien. Las presidencias radicales, va a haber tres presidencias radicales, van a ser de 1916 a 1930. Las características de estas presidencias radicales vamos a ver que tienen una cierta particularidad, ¿sí? Van a ser medidas muy progresistas en muchas cosas, pero en otras van a mantener un rol muy conservador, ¿sí? Van a conservar prácticas del gobierno oligarca, por eso van a ser como una especie de transición, que no podían quitar de lleno características de la etapa anterior. Y como les dije, son tres presidencias. Irigoyen de 1916 a 1922, Marcelo Torcuato de Alvear de 1922 a 1926 y Irigoyen con su segundo mandato de 1926 iba a ser derrocado en 1930. Vamos a ver las causas de ese derrocamiento. Y bueno, les dije que, como les dije, va a oscilar en medidas progresistas, pero también en medidas conservadoras del antiguo régimen. En la política se abrieron un montón de medidas nuevas muy importantes, ¿sí? Va a aumentar los puestos políticos, va a aumentar la participación, va a aumentar el desarrollo de un montón de prácticas políticas que permitieron que todavía la gente pueda participar mucho más. Pero también esos nuevos puestos era elegida gente que le servía a Irigoyen, ¿sí? Terminaba controlando también muchas veces de una manera autoritaria muchas medidas de políticas, intervenía en muchas provincias, intentaba controlar el Senado y también daba una especie de puntero político que daba puestos a cambio de votos y de apoyo de ciertos sectores.
¿sí? Eso demostraba que había prácticas muy interesantes, muy progresistas, aumentó la participación política, pero esa participación política estuvo manchada por todo este clientelismo político. En lo económico, el modelo agroexportador va a seguir funcionando, ¿sí? Argentina seguía siendo el ambiente, el campo, la gran proveedora de divisas, ¿sí? La gran proveedora de los ingresos de la Argentina, y con eso poder desarrollar todas las otras medidas. Y es importante también destacar, como les dije, que industrias se fueron instalando en el país, se fueron creando propias industrias porque el crecimiento de las ciudades generaba y demandaba muchos productos, y Argentina fue desarrollando un montón de talleres que tienen que ver con la industria pesada, como también la industria textil y alimentaria. Y recordemos que la primera presidencia de Irigoyen se da durante la Primera Guerra Mundial. Eso aumentó mucho la demanda de alimentos, pero las potencias no estaban dándonos muchos productos industriales, por eso desarrollamos propias industrias, que después en la década del 30 van a aumentar mucho más, y en la época peronista aún todavía mucho más. Y además Gran Bretaña por la guerra quedó muy debilitada y el poder de Estados Unidos creció mucho. La forma de invertir de Estados Unidos era diferente a la de Gran Bretaña, ya que Estados Unidos invertía poniendo las industrias de su país en los países periféricos, y de ese modo en Argentina se instalaron muchas fábricas norteamericanas en rubros textiles, frigoríficos y comestibles, y de ese modo las industrias crecieron fuertemente, pero muchas de ellas eran de capitales extranjeros. Y bueno, también un hecho muy importante que también ahora tiene su impacto es que la industria automovilística y el uso del automóvil creció mucho. O sea que el combustible se volvió cada vez más importante, ya sea para el transporte como las industrias que necesitaban para los motores el combustible. Y Argentina encontró varias reservas de petróleo durante la etapa de los gobiernos radicales y creó la industria petrolera argentina, ¿sí? Yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, YPF, se creó durante la etapa del gobierno radical, una empresa estatal, nacional, que tuvo un gran peso en todo el desarrollo económico de la Argentina. Y en el ámbito social, Argentina también tuvo un montón de medidas de cambios de la reforma universitaria para hacerla mucho más progresista, hubo ciertas medidas laborales para que tengan ciertos derechos ciertos sectores de los trabajadores, pero también reprimió fuertemente muchos reclamos y protestas salariales y de derechos laborales, ya sea en el ámbito del campo como en la ciudad. Un hecho emblemático que manchó mucho a la etapa radical fue la Semana Trágica. Durante muchos obreros hicieron ciertos reclamos para mejorar su situación laboral y el gobierno los reprimió duramente, ¿sí? Eso dejó una marca muy grande y demostró que cómo oscilaba entre prácticas conservadoras, represivas, y en otros momentos y en otros ámbitos era muy progresista el gobierno. Así que por eso era ambivalente, y eso le generó también que mucha debilidad en muchos puntos. Acuérdense, esta periodo se llama la Semana Trágica, ¿sí? Ocurrió en 1919, y en 1921 ocurrió también una gran represión, que hay una película que se llama La Patagonia Rebelde, que retrata muy bien los reclamos de los trabajadores de esa época y cómo fueron duramente reprimidos. Y bueno, llegando por eso, por esa ambivalencia entre prácticas conservadoras y progresistas, por sufrir crisis económicas, porque justo estuvo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y después tuvo la crisis de Wall Street, generaron que tenga malestares en la política, malestares en lo económico y malestares en lo social, y al no erradicar prácticas del régimen conservador, este régimen conservador va a ir controlando al ejército, va a ir controlando, sigue controlando lo económico, va a controlar los medios de comunicación, y de esa manera estos gobiernos intentaron por la vía democrática llegar al poder, pero nunca eran elegidos estos sectores conservadores. Y en vez de cambiar ellos, decían, no, los que están mal no somos nosotros, sino la sociedad que no sabe elegir bien en la democracia.
Y como no saben elegir bien, tenemos que llegar al poder de otra forma. Y empezaron a realizar prácticas como los golpes de Estado. En 1930 se da el primer golpe de Estado que genera una gran mancha en el país y lamentablemente es una práctica que los sectores conservadores, los sectores más poderosos, cuando ven que de la forma democrática no pueden llegar al poder, lo hacen por la vía de la fuerza, ¿sí? Y llegan al poder y dicen que van a estar hasta que la gente sepa elegir, ¿sí? Y en verdad hacen todo lo contrario, porque una vez que llegan, de vuelta vuelven a instaurar todas las prácticas fraudulentas de democracia. Por eso, en 1930 comenzó un periodo que se llama la década infame, una época donde el fraude electoral retorna, la corrupción también, y que cualquier reclamo social sea reprimido duramente. Así se cierra esta etapa del modelo agroexportador y también se cierra una etapa de la economía liberal, porque vamos a ver que incluso estos gobiernos dictatoriales empiezan a tomar medidas diferentes al modelo liberal anterior. Ya en la próxima clase veremos cómo se desarrollan nuevos estados y nuevas prácticas económicas y sociales. Así que bueno, muchas gracias por todo.